En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto, las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Bueno, hoy escuchamos un San Pablo pues hablando estas cosas, o sea, diciendo: tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón, ¿sí? Yo diría, es por todo este rechazo que están teniendo en relación al cristianismo, por todo este ataque que le están haciendo a la iglesia, y al mismo tiempo por la conducta de las personas nuevas, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Venimos escuchando a San Pablo corrigiendo, enseñando, ¿sí? Venimos como él mostrándonos o iluminándonos un camino, pero aún así como que no cambiamos, o sea, como que la comunidad no cambia, no reacciona, y eso es lo que le está ocasionando mucho daño a esta comunidad y al mismo tiempo al mismo San Pablo. Entonces por eso hoy lo vemos así como tan deteriorado, como tan triste, ¿sí? Diciendo: tengo una tristeza muy profunda, ¿sí? Porque eso es lo que realmente él está diciendo. Esa tristeza profunda es ver que por más que habla, que por más que evangeliza, como que no escuchamos, como que no ponemos atención, como que no cambiamos, y obviamente eso lo pone triste a él. Yo también diría, es lo mismo que puede sentir una persona que está guiando a otros cuando realmente no se escuchan, o sea, cuando de pronto uno habla y las otras personas no cambian, no reaccionan, no obedecen. Entonces viene todo este tema de la tristeza interior, ¿sí? De cómo les hago entender, ¿sí? En este caso San Pablo, cómo les hago entender de que Cristo nació por nosotros, cómo les hago entender de que Cristo es nuestro Salvador, o sea, cómo les hago entender eso, ¿sí? Ese sería el punto, ¿sí? Ese sería como, hey, ¿cómo vamos a entenderlo nosotros? ¿Sí? Y ahí es donde venimos en nuestro contexto de hoy, ¿sí? Porque cómo Dios siempre ha aceptado a su pueblo, cómo Dios siempre le ha hablado a su pueblo, cómo Dios siempre ha esperado a su pueblo, y por qué su pueblo lo rechaza de esa manera, porque su pueblo no lo acoge. Esa es la tristeza incesante que tiene San Pablo en su corazón. La palabra clave sería rechazo, ¿sí? Y yo pienso que a nivel personal, hay una parte en el libro de Oseas que dice: cuando Israel era niño yo lo amé, y cuanto más lo amaba, Israel más se apartaba de mí, y eso generó una angustia en mi corazón. O sea, son palabras de un Dios que dice: caray, yo siempre estoy con ellos, yo siempre los quiero, yo siempre los espero, yo siempre los apoyo, pero por más que trato de estar ahí, ellos no me copian, ellos no me siguen, ellos como que están rechazando todo este tema de la alianza, ¿sí? Están rechazando todo este tema del amor, de la salvación. Entonces, ese sería el punto a tratar en esta primera lectura. ¿Cómo se sentirá Dios cuando ve que nosotros, sus hijos, lo rechazamos? ¿Cómo se sentirá Dios cuando ve que nosotros, sus hijos,
por más que Él nos habla, como que no seguimos sus mandatos, sus preceptos, seguimos siendo sordos, seguimos siendo tercos, ¿sí? Realmente no captamos todo lo que Él nos está diciendo, ¿sí? Seguimos siendo como sordos a su voz. Entonces, ¿cómo se sentirá ese Dios con nosotros? ¿Sí? Ese es el punto que viene en este día, ¿sí? Ese es el punto que nosotros tenemos que empezar a reflexionar hoy, porque quizás nosotros tenemos que aprender o tenemos que darnos cuenta de que Dios es ese papá amoroso, pero que también siente dolor. Hemos hablado mucho de la ira de Dios, ¿sí? Hablamos mucho de la ira de Dios, del castigo de Dios. Yo creo que hoy es un bonito día para hablar de la tristeza de Dios. ¿No creen que más que ira debe de estar triste? ¿No creen que más que un castigo se debe sentir como impotente? Porque realmente lo que Él quiere no lo estamos haciendo, ¿sí? O sea, lo que realmente Él ha soñado para con nosotros, como que no lo estamos ejecutando, ¿sí? Entonces yo pensaría que hoy es un día bien especial para hablar precisamente de eso, de la tristeza de Dios al ver a sus hijos que no cumplen sus mandamientos, al ver a sus hijos como que no avanzamos por el camino del bien, como que no seguimos, ¿sí? Al ver a sus hijos como que no escuchamos su palabra, que no lo escuchamos y que entonces, como no lo escuchamos, como no lo escuchamos, entonces uno dice, wow, necesitamos, o sea, necesitamos reflexionar, ¿sí? Esa bonita palabra de Dios que dice, ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan vuestro corazón, ¿sí? Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan vuestro corazón, ¿sí? No lo endurezcan, ¿por qué? Porque muchas veces nuestros comentarios, muchísimas cosas de nosotros hacen que realmente Dios tenga ese dolor, Dios tenga como ese corazón triste, apachurrado como se dice, o arrugado, porque el ser humano, porque nosotros fallamos como seres humanos, porque a veces no le estamos correspondiendo como hijos. Entonces, es un bonito día, es un bonito día para decir, Señor, hemos fallado, Señor, o sea, hemos pecado, hemos cometido muchas iniquidades, pero lo más triste es que no hemos escuchado tu palabra, no hemos seguido tu alianza y con tanto dolor seguramente nos miras desde el cielo. Con tanto dolor nos miras y ese dolor que sientes es el de un padre cuando ve que sus hijos están ahí perdidos, cuando ve que sus hijos como están sin escuchar todo lo que tú nos quieres, sin atender todas las cosas bonitas que tienen para nosotros, sino que siempre lo despreciamos, siempre como que lo sacamos de lado. Así que yo digo que con esta primera lectura hoy podemos hablar de la tristeza de Dios. Dios, este dolor que siente San Pablo, esta infinita tristeza y ese dolor incesante que tortura el corazón, es el dolor de Dios, es la tristeza de Dios. Yo diría, vamos a pensar en nuestra vida espiritual si nosotros estamos torturando a Dios con nuestra indisciplina o con nuestra desobediencia. Y si es así, vamos a ponerle cuidado y vamos a tratar de cambiar nuestra vida. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Había allí frente a él un enfermo de hidropesía, y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó, ¿está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados.
Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos les preguntó: si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor. Nos encontramos nuevamente con un milagro hecho en sábado. Otra vez Jesús haciendo milagros en sábado, y seguramente hacía milagros todos los días, no tenía descanso. Pero obviamente el Evangelio enmarca con más fuerza los de estos días sábados, porque para los judíos, como eran tan sagrados, entonces ellos veían como que no se podía hacer el sábado, ¿sí? Para un judío era como sagrado este tema del descanso sabático, que entonces ellos decían: no podemos permitir que realmente un sábado se hagan estas cosas, ¿sí? No se puede permitir. Entonces vuelve y juega, entonces, como les decía, este tema del sábado, y Jesús vuelve y les hace la pregunta, ¿listo? Vuelve y les hace la pregunta: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Qué está permitido? ¿Sí? ¿Qué está permitido hacer? ¿Listo? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no tenemos esa concepción del bien para el prójimo, sino de la ley para Dios. ¿Sí? Entonces, estamos pensando en Dios, pero queremos aniquilar al prójimo, y así no es. Si nosotros realmente estamos pensando en Dios, entonces la tarea es pensar en Dios, pero sin aniquilar al prójimo, ¿sí? Pensar en Dios, pero sin aniquilarlo a Él, porque precisamente el prójimo son los hijos de Dios, y necesitamos amar a los hijos de Dios si es que realmente decimos que amamos a Dios, ¿sí? Si es que decimos que amamos a Dios, pues entonces vamos a demostrarlo amando al prójimo, ¿sí? Esa sería la intención. Entonces vuelve y juega aquí este evangelio, ¿sí? Vuelve y juega este evangelio que ya nos habíamos encontrado el lunes pasado con él, pero un milagro más, donde precisamente Jesús nos dice: ¿qué es lo que está permitido hacer? Yo diría una conclusión nueva para hoy es: no se nos olvide que amando al prójimo nos acercamos a Dios, y realmente podemos decir que amamos a Dios cuando ayudamos al prójimo, ¿sí? ¿Listo? Cuando ayudamos al prójimo, porque si no lo ayudamos, entonces no podemos hacer nada, ¿sí? ¿Listo? No podemos hacer nada, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo: bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. Así que en este día, ¿sí? En este día vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender varias cosas. Número uno, imaginémonos el llanto de Dios, imaginémonos la tristeza de Dios, imaginémonos aquello que hay en su corazón, imaginémonos la impotencia al ver que sus hijos, ¿sí? los que Él quiere rescatar y los que Él quiere salvar, estamos yendo por otro camino que no es el bueno. Y lo segundo, y al mismo tiempo de eso, yéndonos por otro camino, imaginémonos lo que siente un papá al ver que sus hijos no nos amamos como debiéramos amarnos los unos a los otros, ¿sí? Él quiere que nos amemos, Él quiere que compartamos, y no lo estamos haciendo. Yo creo que el gran milagro que podemos hacer es empezarnos a amar y aceptar los unos a los otros. ¿Qué está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? Si el Señor es el Señor del sábado, si Dios es el Señor de tu corazón, si tú tienes a Dios en tu corazón, entonces hazte la pregunta en este día: ¿qué está permitido hacer en tu vida, el bien o el mal?
Si tienes a Dios en tu corazón, ¿qué debes hacer? ¿El bien o el mal? Si vives con Dios, ¿qué debes hacer? ¿Amar o odiar? Yo creo que la misma pregunta, podemos cambiar esta pregunta por esta otra. Si tú dices que tienes a Dios en tu corazón, entonces ¿qué tienes que hacer? ¿El bien o el mal? ¿Qué estás permitido que hagas? Si tienes a Dios, si no lo tienes, sigue haciendo el mal. Pero si Dios está en tu corazón, entonces ¿qué hay que hacer? Déjalo actuar. No pongas triste a Dios. Vamos a pedirle entonces al Señor este día que nos ayude a actuar como verdaderos hijos, a no poner triste a ese papá y a preguntarnos, si Dios está en mí, yo tengo que tener actitudes buenas, actitudes que vengan de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, antes de la bendición, ya lo había agradecido en el video, en el audio de esta mañana, pero tengo que agradecerlo, en el audio de ayer, perdón, pero tengo que agradecerlo ahora, hoy también. Gracias por las felicitaciones, gracias por los mensajes. Estoy tratando de responder todos los mensajes uno por uno, pero de todas maneras agradezco en general todos sus mensajes. Estoy tratando de leerlos y de responder aunque sea un amén o un gracias, para que se den cuenta que los leí y que los recibí con mucho gusto. Esa prueba, esa muestra de afecto y cariño se las agradezco. Así que muchísimas gracias por esos mensajes de ayer, en mi cumpleaños. Lo único, ya saben que siempre les pido oración para seguir con este proceso de evangelización como lo hago o como siento que lo estoy haciendo, y creo que llevando una palabra, una lucecita al menos en el corazón de aquel que lo necesita, que ese es un trabajo bien bonito, ser una luz en aquellos que lo necesitan. Entonces, orar por ese servicio, por estos proyectos que yo tengo con los canales de YouTube, para que sigan, no paren, y que podamos seguir ayudando en la escuela, por ejemplo, Oxigenación Humana, ayudando a tantas personas que han ingresado, los que van al Congreso y todo, a avanzar en la vida y en busca de esa felicidad. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.